Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto de que nos volvemos a encontrar en nuestro espacio favorito aquí, en el estudio de la palabra de Dios a través de Jesús y a través del Espíritu Santo. Y agradezco tu presencia, como todas las clases, en esta que hoy es lunes y que está sobre el tema de Hechos de los Apóstoles o inicios de la iglesia primitiva, y algo que es muy importante, va muy relacionado, fíjate que te quiero mostrar para que recuerdes, este es nuestro libro de texto, y como tú puedes ver aquí, habla mucho del Espíritu Santo, dice Hechos de los Apóstoles al impulso del Espíritu Santo. Entonces, no hay más que decir, ahí está claro y evidente quién es el protagonista del curso de Hechos de los Apóstoles. No es el único, porque obviamente a nivel terrenal, pues los apóstoles y María Santísima y las santas mujeres
juegan un papel más que importante. Pero el motor de todo ese inicio de la iglesia es el Espíritu Santo. Y no solamente de eso, sino de muchas cosas más que el día de hoy vamos a estar tocando. Eh, y pues como siempre, comenzamos nuestra clase pidiendo la presencia de Jesús y de su Espíritu Santo entre nosotros a través de nuestra oración, que te pido que de corazón la digamos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de haber escuchado la bella interpretación del Salmo 117, que entre paréntesis te comento, los salmos son la colección de 150 eh, diferentes composiciones de alabanza pudiéramos decir, además de alabanza, de comunicación entre los humanos y Dios, que fue compuesto, te repito, más o menos entre el año 1000 y el año 900 antes de Jesús, de que naciera Jesús. Pero este Salmo 117 lo escuchamos aquí muy hermoso y arreglado para que se disfrute más. Pero lo interesante es que dentro de los 150 salmos, el Salmo 117 es el más corto, es el salmo más corto de la colección de los salmos. De hecho, la sustancia, pudiéramos decir, de este salmo son únicamente 4 renglones. En la versión cantada que escuchamos ahorita, pues tiene agregados algunos otros conceptos que vienen de la mano para que entendamos y hasta por qué no decirlo, disfrutar más este salmo. Pero ya aprendiste nuestra primera enseñanza de hoy, que el Salmo 117 es el más corto de la colección de todos los salmos. Bueno, nuestra intención para el día de hoy es agradecerle a Jesús, nuestro Maestro eterno, nuestro Rabuní. Recuerda que el término de Rabuní es el término en hebreo más íntimo que pudieras darle a tu filiación con Jesús desde el punto de vista maestro. O sea, los maestros era muy usual que se les dijera rabí, pero cuando había una cercanía profunda entre el discípulo y el maestro en cuanto a la enseñanza y pues sí, la enseñanza, porque no es lo mismo dar clases que enseñar, ¿no? El que enseña, pues vive lo que está dando a conocer y además inspira a que otros lo hagan, como en el caso de Jesús. Y entonces él es el Rabuní, y ese es el término con que María Magdalena, la dichosa María Magdalena, que es a la primera que Cristo ya resucitado se le presenta, le dice cuando no lo reconocía por la imagen transformada y gloriosa que tenía ya Jesús resucitado, y él se pone enfrente de ella, pero María Magdalena no lo reconoce, y hasta que Jesús pronuncia su nombre María, ella con el corazón así en llamas por haber reconocido la voz del maestro, le dice Rabuní. Ella es la que le dice Rabuní y se lanza a los pies de Cristo Jesús. Y él le dice que no lo toque porque no ha subido aún al Padre. Bueno, entonces esta narración que te estoy recordando
es importantísima porque aunque en nuestra clase no debiéramos de enfatizar tanto en esto, pero vale la pena que recordemos que la mujer dentro del cristianismo, dentro de la Iglesia Católica, tiene un papel preponderante. Y la mayor prueba de esto es que la primer testigo de la resurrección de Cristo es una mujer. Y no solamente es la primer testigo, sino que además es la primera que tiene una misión dentro de la iglesia específica de parte del maestro. ¿Por qué? Porque se dirigió a ella y le dijo, cuando le dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre, ve con mis hermanos y diles que voy al Padre y que nos veremos en Galilea, que yo iré por delante de ustedes y allí nos encontraremos. Entonces, fíjate, eso, si eres mujer, siéntete feliz de que en la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana católica, que él fue el fundador, que él fue el que la creó, pudiéramos decir en otras palabras, la mujer tiene unas circunstancias de igualdad, igual que el hombre. Y fíjate que si no me crees con esto que te estoy diciendo, te voy a hacer un comentario. En el judaísmo, que es de donde venimos todos, incluso Jesús, que fue judío, en la religión judía, ya hemos hablado que era una religión hecha, pudiéramos decir, para los hombres. Y una de las pruebas más contundentes de esto era que para poder dar veracidad a eh, cualquier acusación o a cualquier juicio o a cualquier mm, idea sobre alguien, se requería para que fuera veraz, que fuera cuando menos dos testigos. Pero te digo una cosa, la mujer no podía ser testigo, solamente los hombres. Qué triste, ¿no? Pero pues ese es uno de los grandes cambios que se dan en, con el nacimiento de nuestra iglesia cristiana católica, que la mujer está en igualdad de condiciones que el hombre y con la preponderancia de que en muchos momentos claves ella ha estado incluso por arriba de los hombres. Y como prueba este botón que te di de a quién se le presentó primero Jesús, resucitado, Cristo, y cuál es la primer misión que él ya le encomienda como Cristo. Recordemos que la denominación de Cristo únicamente después de que resucita Jesús y que es glorificado, y por eso su expresión, no me toques porque aún no he subido al Padre. O sea, estaba en el proceso de que fuera glorificado por Yahvé Dios, por su Padre. Pero ya desde el momento mismo en que estaba resucitando, ya era Cristo, Cristo en toda la extensión de la palabra. Entonces, sintámonos alegres. Pero entonces ya me estoy saliendo, ya se me están yendo las cabras al monte. Le agradecemos, nuestra intención es agradecerle a Jesús, nuestro divino Señor y Maestro, toda su enseñanza, toda la, el que nos comunicó a través de los apóstoles, de acuerdo a la tradición, y a través de la Biblia, de acuerdo a la escritura, a la palabra, esas dos vías es de donde nosotros hemos aprendido tantas enseñanzas de él. Entonces no podemos dejar a un lado la descripción de que Jesús en su vida pública, eh, en su vida en que nos estuvo transmitiendo la palabra de Dios hacia nosotros, fue una de las descripciones, es que fue un maestro itinerante, o sea,
siempre alguien que enseñara, y itinerante significa que no se detenía, que andaba por todas partes, siempre enseñando. Y por esa razón, en nuestro curso de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que de acuerdo a esa enseñanza, en ciertos momentos que pudiéramos decir de crisis, de caos, como cuando el Sanedrín empieza a acosar a Pedro y a Juan, pues toman precauciones, se defienden, guau, 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 y al recibir la amenaza de parte del Sanedrín de que no pueden hablar de aquella persona que están divulgando, léase entre paréntesis de Jesús. Entonces lo dejan de hacer aparentemente, pero se lanzan a otras ciudades, a otras regiones. Entonces ya Jesús ya tenía previsto todo. Pero ahí lo que nos está pidiendo es que no nos detengamos. Por eso nos dio pies, ¿no? Para que nosotros no dejemos de movernos y que a pesar de que encontremos aparentes obstrucciones o obstáculos en nuestro diario acontecer como cristianos, como católicos, no nos detengamos y que siempre estemos dando constancia de que somos testigos de Jesús hasta los confines de la tierra como Él nos lo pidió y que lo cumplamos. Bueno, entonces le agradecemos a Jesús, que es nuestro divino Maestro, y ya entrando a terrenos de clases, permítanme que haga un agradecimiento público a todos ustedes, porque hoy me llenaron de gran alegría muchos de ustedes al enviarme mensajes de que me alegraron mucho, relacionando lo que aquí quiero hacer con sencillez cada semana con ustedes, pero me hicieron sentir muy pleno y agradezco que ustedes perciban que de algo está sirviendo nuestras reuniones y me alientan a seguir. Gracias de verdad y sirva también esto para reconocer que lo que yo les estoy transmitiendo no es que yo sea la fuente de la sabiduría, ¿no? No, sino que yo lo he ido aprendiendo poco a poco de las enseñanzas de mis maestros en el Instituto de Pastoral Bíblica y en otras entidades y en otros momentos, y pues todo lo he querido poner, ese conocimiento al servicio de ustedes y a través de ustedes a quien ustedes puedan llegar. Y esa es la encomienda de Jesús, de que primero entremos a su iglesia bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en segundo lugar, que seamos testigos de Él. Y si tú no te sientes con la habilidad o los conocimientos para andar proclamando su palabra, no es, no es pecado eso, ni es para que te juzguen mal. Cada quien tenemos distintos carismas, pero pues eso no te quita que tienes la responsabilidad, número uno, de vivir lo lo que en la fe crees, todo lo que en el credo profesas, lo debes de creer de verdad. En segundo lugar, que todo eso que tú crees lo vivas, que seas un claro ejemplo de lo que es ser cristiano católico. Y en tercer lugar, dentro de tus posibilidades, que lo comuniques. Si no tienes la facilidad de la palabra, pues por lo menos que la gente vea en ti congruencia entre lo que tú dices que eres y la forma en que vives. Que no seas los clásicos que van los domingos a la misa porque tienen que ir, pero salen de ahí y como si no conocieran la religión católica cristiana, ¿no? Entonces hay que ser congruentes y vivir de acuerdo a lo que profesamos que somos y vivirlo también. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo mucho sobre el papel que jugó y que juega María dentro de la iglesia cristiana católica. Y, y el comentario que te hice hoy de las mujeres, de la mujer
María Magdalena y los otros comentarios de lo que antes era la, la mujer en el judaísmo y el gran cambio con la nueva iglesia, con la nueva religión, pues en mucho es obra de María, como lo estábamos diciendo, hablamos del por qué tiene en su corona, aquí no la ves, pero en muchas representaciones se le tiene su corona con 2 estrellas, ya vimos que esas 2 estrellas es la representación de los 12 apóstoles, que esos 12 apóstoles a su vez viene de la tradición de las 12 tribus de Israel, y que es el simbolismo con que en muchas ocasiones vemos a María en algunas de sus distintas representaciones. Eh, Aquí, por ejemplo, en el caso de la Virgen de Guadalupe, la vemos con una corona, no la vemos con estrellas. Pero en Europa es muy común que en muchas de las representaciones de ella sea con las estrellas. Y ya te había comentado, pero te lo recuerdo ahorita. De ahí, de este símbolo, viene el que la bandera de la Comunidad Europea, si tú tienes cuidado y la ves, es una bandera con 12 estrellas. Viene de ahí. Fíjate hasta dónde llegan las cosas. Estamos hablando de entidades políticas de la Unión de todos los países europeos, de la Comunidad Europea, y pues es más que importante. Bueno, entonces ya, y te recuerdo que estamos tratando de entender un poco más acerca de lo que vamos a vivir, si Dios lo permite, dentro de 2 domingos. El próximo domingo, con la ascensión de Cristo a los cielos, se termina el tiempo pascual, eh, los 40 días que abarca el tiempo pascual. Y después, el siguiente domingo, aunque son 8 días, pero pues en la realidad fueron 10 los que hubo de diferencia entre la ascensión de Jesús, de Cristo, perdón, a los cielos y el envío del Espíritu Santo que le pide él a su Padre Dios, lo envíe a los apóstoles, al cenáculo, el día de Pentecostés. Bueno, entonces estamos tratando de, repito, de entender el protagonismo de los que participaron de una forma o de otra para que se diera este acontecimiento. Entonces, indiscutiblemente, hay 4 integrantes, pero déjame decirte, antes de hablar de los integrantes, algo muy importante. Así como nosotros lo querramos admitir abiertamente o no, Jesús es el misterio del Padre, es el misterio de Dios, y solamente Jesús ha llegado a ver al Padre. Pero por fe creemos en todas sus enseñanzas que están compiladas en la Biblia y, sobre todo, están perfectamente enlazado todo lo que de él se dijo en el Antiguo Testamento y lo que en los evangelios y las epístolas ya correspondientes al Nuevo Testamento ratifican acerca de la buena nueva de toda la enseñanza de Jesús. Bueno, pero por más que queramos esforzarnos, si, si los que vivían en esa época solamente Jesús podía apreciarse de verlo, imagínate ahora nosotros. No lo vemos físicamente, solo con los ojos del corazón y de nuestra fe. Entonces, igualmente sucede con lo que de Jesús emana hacia nosotros, que es concretamente su iglesia y que es también el Espíritu Santo. No podemos dejar de mencionar que es un misterio en muchos aspectos y que a veces, por más que nos querramos esforzar, no podemos entender totalmente al 100, pero
por la fe en lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, ahí pues acogemos todo lo que escribe la Iglesia y todo lo que en los evangelios se dicen acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Te repito, no es fácil y te pido que le pidas a Dios, le pidas a Jesús, que es el intercesor ante Dios, y que le pidamos a su Espíritu Santo, que como todas las clases les pedimos nos acompañen, que por favor nos abran nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra inteligencia para entender más acerca del Espíritu Santo. Porque si Jesús fue un desconocido para muchos en la época en que él vivió y fue no desconocido porque no supieran de él, sino porque lo rechazaran muchos a él, del Espíritu Santo, pues estamos todavía peor en cuanto a conocimientos. Entonces necesitamos mucho Espíritu Santo y necesitamos mucho de la palabra de Jesús para entender bien estos conceptos. Entonces nos vamos a esforzar todos por poder entender mejor esto. Te decía, para que se pudiera dar Pentecostés se requirieron 4 grandes protagonistas. Obviamente, el primero y más importante es Jesús, que con toda las enseñanzas nos vino a de verdad dar la plenitud que el Yahvé Dios tenía reservado para todos nosotros, criaturas de este mundo. Gracias a que Jesús se abajó a obtener la condición humana sin perder su divinidad celeste, pues se pudo dar esto. Recordemos que esto lo conocemos como la unión hipostática, el que Jesús, sin perder su condición de divinidad celeste, adquiere la divinidad terrestre. Y eso lo adquiere a través del Espíritu Santo. Bueno, el segundo ingrediente, por lo tanto, es el propio Espíritu Santo, que sin él no se van a poder dar todas las cosas y ahorita vamos a entender un poco más el por qué. El tercer elemento es el colegio apostólico. No quiero decir solamente los apóstoles, porque los apóstoles, claro que son los 12 pilares a los que Jesús les da la misión de llevar su doctrina a todos los confines de la tierra y les pide que el signo por el cual vamos a ser reconocidos es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de esas 3 personas. Obviamente, cuando yo digo colegio apostólico, es porque en ese colegio apostólico son todos los apóstoles comandados por Pedro, pero también en ese colegio apostólico hay muchos discípulos que toman un papel muy preponderante en el crecimiento y en la difusión de la iglesia. No vayamos tan lejos, ya hablamos del triste caso de Esteban, ya hablamos también de otros más que no son apóstoles y sin embargo trabajan arduamente por la difusión de la nueva religión, la que funda Jesús nuestro Cristo. En ese colegio apostólico también debemos de considerar a las santas mujeres que también forman parte vital en la difusión y en la comprensión de todos los mandatos en la nueva iglesia. Y seguramente no lo dice aquí claramente en los escritos bíblicos, pero pensemos en esas reuniones primeras de la iglesia primitiva, en que, entre otras cosas, compartían los alimentos, pues obviamente
Esos alimentos eran elaborados por las manos de las mujeres y compartían hombres y mujeres el consumo de los alimentos y la fraternidad de la comunión de estar reunidos todos, independientemente de recordar el memorial de la fracción del pan que pide Jesús y también de el apoyo, la asistencia entre ellos mismos, los ingredientes de la iglesia primitiva que ahora estamos tratando de revivir y que estamos muy urgidos de que así sea. Y además en este colegio apostólico, obviamente, ¿quién es quien comanda al colegio apostólico? María. María, porque ella, además de ser la fiel servidora de Jesús en cuanto a la custodia de su iglesia que él funda, pues también es la madre de todos nosotros y obviamente es también madre de los apóstoles. Y por esa razón es considerada, entre otros de todos los atributos que tú recitas cuando rezas el rosario, entre otros, está la de reina de los apóstoles, porque ella es la reina de los apóstoles. Y por algo, la parroquia que nos patrocina estas clases a través de Zoom es la parroquia de Santa María de los Apóstoles. Y si tú te has fijado en el vitral que aparece en nuestra entrada de clase, están los 12 apóstoles y sobre de ellos la imagen de María, porque es la reina de los apóstoles. Bueno, entonces esos son los 4 ingredientes que tienen que darse para que pueda surgir y desarrollarse la iglesia de Cristo aquí entre nosotros. Pero el ingrediente del Espíritu Santo es muy, muy importante. Y repito, necesitamos que Dios nos conceda mucho Espíritu Santo para poder entender este misterio. Te voy a poner una figura aquí que se ve muy sencilla, pero que va a ser importante para todos nosotros para entender de qué estamos hablando. Aquí tienes una pequeña representación, una sencilla representación de lo que es la Santísima Trinidad. Santísima porque es santa, ¿por qué? Porque así como el Espíritu Santo, si yo te preguntara a ti, ¿qué hace el Espíritu Santo? A lo mejor tú te quedarías callado, pero es algo muy sencillo. El Espíritu Santo lo que hace es el hacer santos a los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo. Esa es su finalidad, hacernos santos. Y por eso también aquí estamos viendo este título de Santísima Trinidad. Tú ves en esta representación que hay un triángulo y en cada una de las aristas de este triángulo se encuentra 3 diferentes representaciones de Dios. En la parte superior tenemos a Dios Padre, al lado izquierdo a Dios Hijo y al lado derecho Dios Espíritu Santo. Entonces, los 3 son dioses y por eso aquí en el centro del triángulo dice Dios. Y como dice la narrativa aquí, la explicación, un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ninguna de estas personas deja de ser Dios por los otros 2. Los 3 son dioses. Jesús nunca perdió su divinidad celeste, decimos. Y él, aunque es el Hijo unigénito del Padre, pero también es Dios. Bueno, y después aquí a la derecha vemos que claramente la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe. Es un misterio, no podemos entender a plenitud, al 100% muchas veces lo que estamos tratando de explicar ahorita, pero nuestra fe debe demandar, debemos de creer en esta verdad de fe por una simple y sencilla razón que te voy a decir ahorita. Pero vamos a acabar de ver esto.
El misterio de Dios, pues perdón, voy a volver a leer. La Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, pues es el misterio de Dios en sí mismo. Así es. O sea, es Dios. Y al final tenemos para simbolizar la Santísima Trinidad. Entonces, si tú me dijeras, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo? Te lo voy a tratar de explicar de manera sencilla. Cuando Jesús vino a este mundo, en muchos episodios que tú has conocido, que has leído, que has escuchado, recordarás que Jesús decía, yo no vengo a enseñar nada, sino vengo a decir lo que mi Padre me ha pedido que diga, que comunique. Entonces, independientemente de que Jesús es Dios, pero en ese momento que explicaba, Él nos decía, yo, mío no es nada, todo es lo que Dios me pidió que revelara. Muy bien. Después hay dos circunstancias muy especiales. En la historia de la salvación, que vamos a ver en un momento ya con la línea del tiempo, que data más o menos de 1850 años antes del nacimiento de Cristo, no quiere decir que en esos 1850 años antes de Cristo comenzara todo. Comienza la historia de la salvación, la datación, el testimonio de lo que es la salvación en nuestra religión cristiana católica. No quiere decir eso que el mundo, que el universo, que el cosmos tenga 1850 años antes de que llegara Jesús. Tiene muchísimo tiempo atrás. Por lo que yo recuerdo, dicen que tiene 14.000 millones de años. Pero en lo que se refiere a la historia de la salvación, lo que está documentado parte de la época en que vivió Abraham. Si me puedes poner la línea del tiempo, que es de 1850 años. Bueno, vamos a ver en diferentes momentos de esa historia de la salvación lo que se decía acerca del Espíritu Santo. Pero es Jesús el que ya en su vida pública, Él nos presenta al Espíritu Santo y por lo tanto nos habla del Padre, Él nos habla de Él mismo, que Él habla lo que el Padre le pidió que nos comunicara y nos presenta al Espíritu Santo. Y cuando está por terminar su ministerio público, concretamente el día jueves de Pascua, poco antes de vivir su pasión y muerte, en los discursos de despedida que tiene con sus apóstoles, hacia sus apóstoles, y donde les expresa muchos importantes deseos, misiones y compromisos que espera de todos ellos. Entre otros, él habla ahí que va a mandar otro paráclito. Pero escucha bien, no va a mandar, no dice que va a mandar al Espíritu Santo, sino que va a mandar otro paráclito. Y esto se refiere a que el Espíritu Santo tenía presencia igual que Jesús e igual que Dios Padre, preexistente. Al decir la palabra de preexistencia, tenemos que entender que estamos hablando en un principio, antes de cualquier creación, existía la Santísima Trinidad. Existía Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, desde antes. Pero nadie lo había presentado en una forma directa. Había poco a poco en esta línea que tú ves del tiempo,
hay diferentes momentos en que se va a estar hablando del Espíritu Santo que conocemos ahora nosotros, pero con la denominación que fue dándose poco a poco con el paso de la historia de la salvación. No es cuestión de magia, de que todo pase como deseáramos nosotros en instantes. Y llevó 1850 años esta línea del tiempo hasta que es el nacimiento de Jesús y ya después Él nos lo presenta. Obviamente, los apóstoles dan testimonio de Él después de que allí fueron entendiendo que era el Espíritu Santo. Y no se diga los evangelistas. ¿Por qué? Porque los evangelistas escribieron la buena nueva, escribieron los evangelios bajo la inspiración del propio Espíritu Santo. Y por eso te estaba yo presentando también el libro, la portada de los Hechos de los Apóstoles, que dice al impulso del Espíritu Santo. Entonces yo te diría, ¿quién es el gran protagonista después del ministerio público de Jesús? Pues es el Espíritu Santo. Y los tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son los que logran que se dé todo esto. Ahora, si tú me permites un término, pudiéramos decir, sencillo, que no es por faltar el respeto, pero para que tú entiendas un poquito más la acción del Espíritu Santo, yo te diría que el Espíritu Santo, de él emanan también muchas cosas, como por ejemplo las virtudes, los carismas, la inspiración, todo lo que tú has oído hablar de, por ejemplo, las 7 virtudes teologales. Las virtudes teologales, su nombre te lo va diciendo. Teo es Dios, logos, palabra. Una virtud teologal es la palabra de Dios convertida en una acción, convertido en una virtud. Y son 7, te recordarás que entendimiento, verdad, en fin, todos los 7 atributos, los 7 virtudes que el Espíritu Santo nos dan cuando Él, en el bautismo nuestro, recibimos, ¿ok? Pero además de eso, gracias al Espíritu Santo, cuando Jesús terminó su ministerio público, y poco antes de que ascendiera a los cielos, le dijo a sus apóstoles, les voy a enviar otro paráclito, porque ya existía el Espíritu Santo. Y al decir otro paráclito, tampoco era que iba a mandar un segundo Espíritu Santo, sino que iba a mandar al Espíritu Santo con una encomienda, con una misión específica sobre ellos, que era el abrirles la inteligencia para entender y comprender todas las enseñanzas que Jesús les había dado y que él tenía la certeza, porque, porque es Dios, de que no entendieron todos sus apóstoles. Y el Espíritu Santo, entre otras cosas, es el que va a abrirles la inteligencia. Y además de eso, es el que va a infundirles todos los sellos para que tengan la capacidad de hablar de Jesús, de propagar su iglesia y de ir ganando los adeptos en todos los confines de la tierra. Entonces, si tú lo ves en una forma sencilla, sin dejar de ser Dios, el Espíritu Santo, pero después de que Jesús asciende, solamente es el Espíritu Santo el que permanece entre nosotros. No estoy diciendo que Jesús no vea por nosotros o que Dios no lo vea, no le importemos de ninguna manera. Dios es amor, es misericordia, es poder. A través de Jesús y de su palabra entendimos todos los designios
de Dios o Jesús nos los explicó y queda en nosotros entenderlo. Pero el Espíritu Santo permanece entre nosotros y es la voz del Padre y del Hijo hacia nosotros. Y nosotros nos dirigimos invariablemente directamente a Jesús. No está mal. No quiere decir que tú digas, no, tengo que pedirle al Espíritu Santo que le diga a Dios, a Jesús, para que Jesús le diga al Padre. No, no es necesario. Pero sí es importante que comprendamos que del Padre y del Hijo, todo lo que nos quiere decir va a llegar a nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, yo recuerdo que a mí una vez querían explicar de una manera sencilla, te digo, sin faltar el respeto a la divinidad de la Santísima Trinidad, y nos decían, el Espíritu Santo es como el resistol, es como el PRIT, es el pegamento de la palabra del Padre, de la acción del Hijo y de lo que quieren hacernos ver a nosotros. O sea, Él, además de que es el canal para que llegue a nosotros todas las enseñanzas y la palabra, es también el que nos está recordando, el que nos está asistiendo, el Espíritu Santo, para que podamos lograr muchas cosas, para que podamos de veras ser testigos, para que podamos ir dejando la vida de pecado y gracias a que Él es Espíritu Santo, pues tratar de que nos haga santos a nosotros también. Y por esa razón decimos, somos parte de la santa, de la única y santa iglesia de Cristo. Que nosotros somos unos pecadores, sí, somos unos pecadores, tú, yo y todos, empezando por todos los que formamos la iglesia. No olvides que iglesia es asamblea, que iglesia es eclesia en griego, y que significa que todos formamos la iglesia de Dios. Que no confundamos con la iglesia como entidad social y política que muchos tristemente confunden y quieren juzgar a la iglesia de Cristo por lo bueno o por lo malo que pasa por las acciones de los hombres, no por la iglesia, sino los hombres, que somos imperfectos, que somos pecadores y que le pedimos o de que le debemos de pedir al Espíritu Santo nos transforme y nos vaya quitando los pecadores y forjándonos como santos. Bueno, entonces te digo, ojalá y ese término de el resistol, el PRI, del pegamento, como función del Espíritu Santo hacia nosotros, nos aclare un poquito más la importancia de él. Pero eso no quiere decir que sea menos importante el Espíritu Santo que el Padre o el Hijo. Tienen la misma deidad. Los tres son dioses. Y así como nos referimos a Jesús diciendo que tiene, perdón, porque es eterno, la unión hipostática de su divinidad celeste y su divinidad terrestre. En el caso del Espíritu Santo, como integrante de la Santísima Trinidad, cuando en algunos textos se refieren a la Santísima Trinidad, se refieren como en el término de hipóstasis. Al hablar de hipóstasis, estamos hablando de los tres integrantes de la Santísima Trinidad. O sea, Jesús tenía unión hipostática. Y el estudio de los tres de la Santísima Trinidad es estudiar la hipóstasis, porque los tres son dioses y cada uno es una sola, son tres personas en un solo Dios, que no es fácil de entender, pero te repito, cree por la fe, cree por las enseñanzas de Jesús, porque Él fue el quien nos los presentó. Muchas ocasiones, que no sé tú, pero a mí, muchas ocasiones que me hacen algunas aseveraciones o testimonios o enseñanzas, digo, bueno, si está puesto que lo dijo Jesús, yo lo creo, porque no hay nadie por arriba de él. Si él lo dijo, pues yo lo creo. Y yo te diría,
Cuando tengas cierta duda, cuando no puedas entender bien la acción del Espíritu Santo, piensa que quien lo presentó a nosotros fue Jesús. Él fue el que nos presentó al Espíritu Santo. Y gracias a eso, a partir de él, pues poco a poco hemos ido avanzando en el estudio de la Santísima Trinidad, en el estudio del Espíritu Santo ya en lo particular. Hemos ido avanzando, pero que no ha sido fácil. Y ahorita nos vamos a remitir a hablar un poco de los antecedentes y de lo que se decía del Espíritu Santo antes de que llegara Jesús. Entonces, en esta línea del tiempo nos vamos a regresar. Por favor, Miguel, la línea del tiempo. Y vamos a empezar, ya lo hemos mencionado muchas veces, de lo más que se pueda para hacia atrás, ya lo hemos comentado, pero en el libro del Génesis, que es el que nos habla de la creación, en el primer capítulo comienza como el primer relato de la creación. Y no es que haya diferentes relatos, te explico nada más para que no te confundas. En los tiempos en que se escribió el Génesis, no pienses tú que el Génesis fue el primer libro que se escribió. Es el libro que nos habla de la creación. Pero el Génesis más o menos se escribió faltando como 650 años para que viniera Jesús a este mundo. Aquí estamos viendo que estamos en el año 721, todo lo que pasó, tú ves 20,000 cosas, bueno, no 20,000, pero sí bastantes cosas puestas desde 1850 antes de Cristo, en que aparece Abraham y que ahí comienza la revelación pública o bíblica, como dice aquí, y que hacia la izquierda ya no se dice más, pero es la prehistoria de la revelación. Y tú vas viendo que aquí, con el paso del tiempo, hay momentos de silencio y hay momentos en que se especifica etapas importantes. Por ejemplo, en el año 1750, después de que existió Abraham, habla de la época patriarcal. Eso quiere decir que los patriarcas eran los que continuaron con la obra que Abraham había recibido de parte de Yahvé. Y después, entre el 1750 y el 1250, tú ves que aquí dice silencio. ¿Por qué? Porque no se habla, no hay mucho datado en la Biblia acerca de esos tiempos. Y por eso dice ahí silencio. Pasaron cosas, claro que pasaron, pero no está marcado como un acontecimiento determinado entre esos 500 años, ¿eh? Estamos hablando de 500 años. Y hasta el 1250 viene ya Moisés y viene la alianza en el Sinaí, nace el pueblo de Israel, se inicia el éxodo, en fin, ya hay más agilidad en los acontecimientos. Y después tú verás en la parte baja aquí van apareciendo nombres de profetas que van hablando, como su nombre lo dice, de acontecimientos futuros que se van a ir dando y que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esa narrativa que nos decían. Pero ni ellos mismos, ni Moisés, ni Josué, ni Samuel, sabían que el nombre de él era el Espíritu Santo. Todo esto lo vinimos a aprender con Jesús. Él ya nos habló del Espíritu Santo. Pero eso, repito, no quiere decir que no existiera, sino que no lo conocíamos. Y no vayas tan lejos, yo te hago una pregunta para que tú te la respondas a ti mismo. ¿Tú cuándo empezaste a saber del Espíritu Santo? Probablemente muchos de los que estamos escuchando esto empezamos a saber del Espíritu Santo en el siglo pasado, por 1950 más o menos, empezamos a escuchar que se pronunciaba más del Espíritu Santo. Nada más antes, Dios y Jesús. Y es más, y
A pesar de que Jesús había hablado de él, pero en nuestro día a día, en nuestro culto, en las liturgias, entre otras cosas, pues porque se daban en latín, porque se daban de espaldas al pueblo, lo que tú quieras y mandes, pero poco sabíamos del Espíritu Santo. Pero toda esta narrativa que te estoy diciendo ahorita era surgida del primer relato del Génesis, de la creación. Y te decía, en el año 650 más o menos que se escribió el Génesis, se había desarrollado mucho tres diferentes escuelas dentro del judaísmo, lo que era la tradición, perdóname, es el nombre correcto, la tradición eloísta, la tradición yavista y la tradición sacerdotal. La tradición eloísta eran los judíos que reconocían bajo el nombre de Elohim a Dios y algunos conceptos muy claros de ellos. Perdóname un trino. La tradición yavista eran los que se referían a Dios el nombre de Yahvé. Y entonces también de ahí venían algunos conceptos y creencias propias nada más de los que vivían bajo esa tradición. Y se da una tercera tradición que parte de la tribu de Leví. Después de Moisés, se va desarrollando más los descendientes de Aarón, de las 12 tribus de Israel. Y hay una de esas 12 tribus que era muy especial, porque las 11 tribus restantes tenían su líder, tenían su patrimonio, pudiéramos decir, tenían sus tierras, tenían muchas cosas que los identificaban. Pero en el caso de, en el caso de Leví, que fue uno de los 12 descendientes de las tribus de Israel, no tenían ninguna propiedad, no tenían nada, porque eran los sacerdotes y concretamente a partir de Aarón. De Aarón es cuando se va desarrollando más esa dinastía sacerdotal. Entonces, cada uno de esas tres tradiciones tenían su concepto de cómo había sido la creación. Entonces, por eso, el título del primer capítulo del Génesis dice primer relato de la creación, porque es de acuerdo a una de esas tres tradiciones. Recordemos que en el estudio del cristianismo católico tenemos dos grandes fuentes. Uno, lo que es la Biblia y otro, lo que es la tradición. La Biblia es lo que está escrito por inspiración del Espíritu Santo. Y la tradición es lo que de boca en boca fue pasando de generación en generación. Y eso lo hemos vivido también nosotros. ¿Cuántas historias nos sabemos nosotros de tradición que no están datadas en la Biblia? Pero no vayamos tan lejos. Por ejemplo, las posadas. Las posadas, aquí en la Biblia no te dice nada de las posadas. Sin embargo, es una tradición que nos acrecienta la fe y que nos sirve y que tiene valía. Y ya la única entidad que regula las verdades o no verdades dentro de nuestra religión es lo que conocemos con el nombre del magisterio, que el magisterio es el cuerpo dentro de la iglesia cuya cabeza es el Papa y los obispos que toman ya decisiones importantes, no todos los días, no vayas a creer que cada día hay novedades, no, 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 solamente cuando se amerita, casi para que te des una idea, lo más importante, lo más relevante es cuando se dictan dogmas eh, que son artículos de fe, pudiéramos decir que debes de creer, aunque no lo entiendas, pero
Se han dado cada 50 o 70 años uno y después pasa el tiempo y nada, no se da nada. Entonces, pero ellos son los que regulan la veracidad de los escritos y de la tradición. Bueno, pero entonces, dentro de esta tradición primera de la creación, dice en el capítulo primero, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Ese, esa narrativa de, del viento de Dios es una representación para nosotros del propio Espíritu Santo. Voy a ver si lo podía aquí regresar, pero ya me estoy atorando aquí un poquito con esto. Bueno, voy a seguirme apoyando en esto. Pero entonces, el Espíritu de Dios se menciona aquí, aleteaba sobre las aguas. En la descripción que por el año 650 se tenía, no se ponía el Espíritu Santo. Aparecía aquí como un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Si tú oyes aleteo, te imaginas un ave, que es la figura que posteriormente vamos a identificar como representación del Espíritu Santo. Pero el viento era otra representación de, de ese Espíritu de Dios, que era el Espíritu Santo, pero que ellos no ubicaban, ni lo reconocían, ni lo conocían así. Y después en el versículo 3 de este Génesis dice, dijo Dios, haya luz y hubo luz. La luz es otra de las representaciones del Espíritu Santo en aquellos tiempos primeros. Y por esa razón, con la luz, tú vas a identificar algunas escenas en los evangelios. Por ejemplo, cuando fue la transfiguración, ¿qué nos dice la descripción de la transfiguración? Que estaba Moisés, que estaba Elías y en medio de ellos Jesús. Y sus rostros y sus vestidos eran más blancos, un blanco que no podía igualarse aquí en la tierra. Y su cara, su faz, era, era brillante, era radiante. Esos son sinónimos de luz. Y por esa razón también entenderás por qué dentro de las enseñanzas de Jesús en algún momento él se refiere a sí mismo como yo soy la luz del mundo. Entonces Jesús, además de que nos presentó al Espíritu Santo, nos los dio a entender. Él es la luz del mundo. La luz es otra de las representaciones del Espíritu Santo que en aquellos tiempos antiguos se citaba, pero no entendían que era el Espíritu Santo. Y después, más adelante, en el capítulo, bueno, en el mismo capítulo 1, en el versículo 24, es importante porque ya estamos en este momento en el día sexto de la creación, en donde se crea a todos los animales, a todos los, dice, reptiles, bestias y alimañas, y, y después, ese mismo día, Dios cita aquí, hizo Dios las alimañas terrestres según su especie, las bestias según su especie y los reptiles del suelo según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Y después cita aquí la Biblia. Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Repito,
dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. ¿A quién le está hablando? Dios. Le está hablando a Jesús y le está hablando al Espíritu Santo. Y entre los tres, aunque aquí nada más se cita Dios, claro, ya viendo el triángulo que vimos de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ya entendemos un poquito más. Aquí dice, hizo Dios y es correcto, pero no fue Dios nada más Dios Padre, fue Dios Padre, fue Dios Hijo y fue Dios Espíritu Santo, los que a imagen y semejanza suya crean al hombre. Entonces es importantísimo eso. Estamos hablando de los inicios de la creación. Entonces, sin que te lo digan con pelos y pestañas, como decimos, pero estamos aquí contemplando la Santísima Trinidad en la creación del mundo y en la creación del hombre. Bueno, después quiero remitirme, va pasando el tiempo y, por ejemplo, aquí nos vamos a ir por el año, más o menos el año 1160, 1170, cuando en la época de los jueces, abajo aparece Samuel, que es otro de los profetas del Antiguo Testamento. Y nada más déjame, ya me lo llevo a la página, para decirte otra de las prefiguraciones en que se habla del Espíritu Santo sin que se diga el nombre del Espíritu Santo. Bueno, en el capítulo 16, en el versículo 12 del libro de Samuel del Antiguo Testamento, vemos esta cita. Aquí está el número 12. Dice, pero me voy un poquito antes para que entendamos mejor. Se refiere al capítulo cuando Samuel, que es profeta, por encomienda de Yahvé, va a ver al papá de David antes de que fuera rey. Estaba de rey en aquellos tiempos Saúl, y Saúl, a los ojos de Dios, no le gustó cómo estaba manejando las cosas como rey, y entonces le encomienda a Samuel que lo va a quitar de rey y que va a ungir un nuevo rey. Entonces, este Samuel va a ver a la familia de David y llegado con ellos, su padre se llamó también Jesé y dice, hizo pasar Jesé a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo, a ninguno de estos ha elegido Yahvé. Preguntó pues Samuel a Jesé, ¿no quedan ya más muchachos? Refiriéndose a sus hijos. Él respondió, Jesé, todavía falta el más pequeño, que está guardando el rebaño. Dijo entonces Samuel a Jesé, manda que lo traigan, porque no comeremos. Lo estaban invitando al pipirín ahí en la mesa, hasta que haya venido. Mandó pues que lo trajeran a David. Y cita entre paréntesis que era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Y dijo Yahvé, le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno del aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé. Samuel se preparó y regresó a Ramá. Fin del episodio. Entonces aquí, bueno, independientemente de que nos narra que Saúl va a ser depuesto como rey por petición de Yahvé y le pide al profeta que vaya a buscar a este elegido, que es David, y que una vez que lo encuentre le dice, úngelo, y sirve para que entiendas tú un poco el por qué solamente a los reyes y a los sacerdotes
en aquellos antiguos tiempos se le ungía, se le hacía caer desde la cabeza el aceite sagrado. Bueno, era el aceite, porque todavía no era aceite sagrado consagrado así como lo conocemos ahorita. Pero lo importante aquí, además de la narrativa, es que aquí ya aparece otro término que va avanzando la historia y ya se cita al espíritu de Yahvé. Ya hay un nombre, ya identificamos al Espíritu Santo en aquellos tiempos bajo el término del espíritu de Yahvé. Después nos vamos pasando un poquito más adelante y en la historia de los salmos, que los salmos fueron escritos, la mayoría, en el tiempo de Salomón, hijo de David. Y se le atribuyen muchos de estos salmos al propio Salomón. ¿Por qué? Porque estaba plagado de sabiduría que Yahvé le había regalado a petición misma del rey Salomón. Entonces, entre otras de las obras que hace Salomón, compone muchos de los salmos y la mayoría sí son de él, pero hay de otros también que no son de Salomón. Pero lo que me importa aquí es narrarte más o menos ya cómo se decía acerca del Espíritu Santo. Te leo del Salmo 51, te leo el versículo 12. Dice, crea en mí, está diciéndolo Salomón, crea en él, en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. El espíritu firme que pide este Salomón es porque ya en aquellos tiempos se hablaba de que el cuerpo estaba formado por sangre y carne entre los judíos, pero de Dios venía la contundencia, la definición de un espíritu humanamente hablando. Era tu sello particular. Pero aquí lo que importa es la parte final de estos versículos en que Salomón le dice, no retires de mí tu Santo Espíritu. Entonces ya estamos hablando aquí de los años 900 y pico antes de Jesús. Si tú dices, bueno, pues aquí ya se dice Espíritu Santo, nada más que está invertido, Santo Espíritu en lugar de Espíritu Santo. O sea, ya había una noción más clara acerca de lo que sería el Espíritu Santo. Y después me voy a dirigir, vamos a irnos aquí, bueno, nos vamos a ir a Isaías. Isaías, que es ya uno de los profetas más importantes antes de que nazca Jesús. ¿Por qué? Porque Isaías, más o menos, tú lo puedes ver aquí en la línea del tiempo, surge 734 años antes de que nazca Jesús. Ya, tristemente, ya se había dividido el pueblo que era único hasta Salomón, y ya con los hijos de Salomón se fracciona y se convierte Israel o Reino del Norte, que su capital es Samaria, y Judá o Judea, si tú quieres entenderlo, que es el Reino del Sur, y su capital es Jerusalén. Y poco a poco, nomás por decir, fueron teniendo una enemistad, a pesar de que estos dos reinos fueron dirigidos bajo dos hijos de Salomón. Entre ellos se fue creando un distanciamiento y mucho venía desde el punto de vista religioso, porque los del norte, por estar más cerca de las naciones paganas, fueron influenciados, se casaron con mujeres de paganas y fueron permitiendo que entraran idolatría y que fueron entrando algunas costumbres ajenas a lo que practicaban los judíos. Y el reino de Judea se mantuvo más o menos, más, o menos, más, firme en sus convicciones. Y por esas diferencias,
se fueron separando más y más y más, y por eso entenderás ahorita por qué los propios judíos no podían aceptar a los samaritanos. Y cuando hemos visto un mapa, vemos que Samaria, que es una zona lógica para ir hacia tierras como Siria y Asia de aquellos tiempos, hacia allá arriba, hacia arriba. ¿No? Este, preferían caminar más, pero no pasar por Samaria, por esas diferencias. Bueno, pues en el año 734 surge el profeta Isaías. Y entonces este profeta ya empieza a revelar más cosas acerca de la próxima venida del Salvador. Y concretamente en su capítulo 11, te voy a decir qué dice. Es poco lo que vamos a leer, pero dice, dará un vástago el tronco de Jesé. Recordemos quién fue Jesé, el padre de David. Entonces, del tronco de Jesé, de donde vino David, de donde vino Salomón y de donde vinieron los reyes del reino de Israel y de Judá, que son hijos de Salomón. Se dará un vástago el tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y se inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, con rectitud a los pobres de la tierra. Si tú te pones, como decimos, unos lentes cristianos, ¿a quién te está prefigurando toda esta narrativa que te acabo de leer? A Jesús. Es Jesús. Pero ¿cuáles son los ingredientes que en el año 730 y tantos antes de Cristo decía el profeta acerca de Jesús? Que va a reposar en él el espíritu de Yahvé. Ok, de acuerdo, era como conocían en aquel tiempo a lo que nosotros identificamos como el Espíritu Santo. Pero después, ¿de qué te habla? De las virtudes teologales que nosotros obtenemos a través del Espíritu Santo. Se habla de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, temor de Yahvé o temor de Dios. No juzgará por apariencias, ya es una descripción adicional acerca de la personalidad que va a tener Jesús. Ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y con rectitud a los pobres de la tierra. Entonces, notemos cómo ya va madurando más la idea y ya después de esto vamos a brincarnos a lo que ya es cuando llega Jesús a este mundo. Ahí es importantísimo citar cómo se dio el aviso de la anunciación a María. ¿Quién se lo da? El arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel es el mensajero de Dios. Es como se le conoce dentro de las deidades de los arcángeles. ¿Y qué le dice a María con relación a que ella va a concebir al Hijo de Dios? Y que le dice María, pero ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? O sea, no había tenido intimidad aún con su esposo, con José. Y le aclara el arcángel, no, va a ser hijo, va a ser producto del Espíritu Santo. Ahí ya anuncian al Espíritu Santo. Entonces, esto es algo muy importante porque a nosotros el Espíritu Santo nos los presentó Jesús, pero ¿a quién le presentó el Espíritu Santo Dios? A una mujer, a María, a la madre de Jesús, a la madre de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, de nuestro Cristo. Fíjate la importancia aquí de esto. O sea, volvemos a ver la importancia de la mujer dentro del cristianismo católico. El Espíritu Santo, que fue el gran anuncio de parte de Jesús hacia nosotros,
a través de sus apóstoles, primero lo conoce María, ¿no? Nadie más que ella. Qué, 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 no sé, me falta la palabra, o sea, qué distinción, que una mujer, y es la madre de Jesús, quien conoce al Espíritu Santo. Y que le dijo María, con toda la fe, hágase en mí su voluntad. O sea, aceptó la voluntad de Dios Padre y acepta ser la hija del Dios Hijo por la obra del Espíritu Santo. Entonces la Santísima Trinidad manifiesta en el anuncio del arcángel Gabriel hacia María, anunciándole que va a concebir a Jesús, nuestro Mesías y Salvador. Bueno, entonces te digo, ya vamos a conocer nosotros más acerca del Espíritu Santo a través de los evangelios. Y quien más nos habla de esto, obviamente, es el evangelista Juan. ¿Por qué? Porque hemos dicho que Juan, su evangelio, fue escrito ya en las postrimerías del tiempo del siglo en que vivió Jesús. Jesús muere en el año 30, el Evangelio de Juan más o menos se escribe entre el año 90, 95, entonces ya había habido tiempo suficiente para tener una reflexión más profunda, teológica, acerca de las palabras de Jesús en su ministerio público. Y además de eso, Juan, que había sido el apóstol, el discípulo que es uno de los 4 primeros que Jesús recluta, que Jesús encuentra, porque recordemos que nadie encuentra a Jesús ni a Dios. Él es el que nos encuentra a nosotros y el que nos busca. Pues Juan fue uno de esos 4 y obviamente permaneció en toda la vida de Jesús y en momentos importantísimos como la transfiguración, como a los pies de la cruz, en muchos episodios importantes de la vida de Jesús. Y que además Jesús, representando a todo el gremio humano, acepta cuidar de María como madre de él y madre nuestra, y por supuesto también la procura y la protege y, y está al pendiente de ella. Entonces también tuvo Juan oportunidad de tener una retroalimentación bárbara con María. ¿Y qué no sabe una madre de su hijo? Te pregunto yo. O sea, ¿tu mamá qué tanto sabe de ti? Más de lo que tú te imaginas, igual que Dios sabe de ti, mucho más de lo que tú crees, que no hay necesidad de que tú pidas algo porque Él ya lo conoce y que por eso lo que debemos hacer es pedir siempre que se haga su voluntad, porque nadie más que Él conoce la importancia de lo que nosotros necesitamos. Bueno, por todas esas razones, entre otras, este Juan nos habló ya con más precisión acerca del Espíritu Santo y te voy a citar aquí, en el capítulo 6 dijimos, bueno, perdóname, no en el capítulo 6, te voy a hablar de la presentación del Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, ¿por qué es importante esto? Desde el capítulo 1, en el primer versículo, dice Juan, en el principio existía la palabra. La palabra, lo que los griegos llaman el logos, lo que los latinos decimos el verbum o el verbo. En el principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella. Estamos hablando de la palabra de Dios, y aquí tenemos a los 3 dioses. Todo se hizo por ella. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, repetimos, y la luz brilla en las tinieblas,
y las tinieblas no le vencieron. Me salto al versículo 9. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre cuando viene este mundo. Pero a todos los que recibieron les dio poder de hacerse, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Qué es la palabra? ¿Ya te queda más claro? La palabra es Dios y su sabiduría. Y Dios, refiriéndose aquí Juan, trae la palabra Jesús de acuerdo al Padre, de acuerdo a Dios Padre. Y nos habla de la luz y nos habla también de que la oscuridad no pudo con él. ¿De quién está hablando? De la acción del Espíritu Santo en Jesús. Entonces aquí ya viene perfilado mucho más claro la acción del Espíritu Santo. Y después me voy a remitir aún más adelante ya a otros conceptos de Juan, cuando en el discurso de despedida de Jesús que les dirige a sus apóstoles el jueves de Pascua, que dice, le dice, está hablando Jesús, déjame localizar, bueno, aquí, dice en el capítulo 14, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Después fue cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué respondió Jesús? Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Después dice Jesús más adelante, la palabra que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí y el que realiza las obras, creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. Y después, refiriéndose un poco más adelante al Espíritu Santo, dice Jesús, os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, se los enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo refiriéndose a los pecadores del mundo. Por eso es una de las acepciones de mundo. Mundo, uno es físico, otro mundo, la población, y otro mundo, una referencia a la maldad que priva en este mundo. Bueno, después más adelante dice Jesús, ya no hablaré mucho con vosotros, pues llega el príncipe de este mundo, se refería a Satán, pero no tiene ningún poder sobre mí y el mundo lo debe saber. Entonces, ahí ya Jesús nos habla sin ningún tapujo, sin ningún matiz diferente sobre el Espíritu Santo y la acción que va a tener sobre sus discípulos. Y por esa razón, también cuando Jesús se les aparece a sus apóstoles en el cenáculo y llega en su primera aparición después de resucitado con ellos, porque ya recordamos, la primera aparición de Jesús es a una mujer, a María Magdalena, y la primera encomienda de misión es a una mujer, a María Magdalena, de que vaya y le diga a sus hermanos, ya no dice a los apóstoles o a los discípulos, a mis hermanos, que voy al Padre y que los iré delante de ellos y nos veremos en Galilea. ¿Por qué en Galilea? Porque Galilea era una forma
de profundizar y de hacerlos entender que toda la enseñanza de Jesús surgió en el territorio de Galilea y que por ahí él quiere que los apóstoles comiencen a difundir su iglesia, su verdad, y que empiecen a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de la Santísima Trinidad. Pero ¿qué pasa cuando llega en esa primera, en la primera visita, pudiéramos decir, no en la primera aparición a sus discípulos y al sitio en donde también estaba María, las santas mujeres, todos ellos? Se aparece en medio de ellos, no tuvo necesidad de abrir la puerta ni de entrar, igual que del sepulcro, no tuvo necesidad de que aunque estuviera recorrida la piedra, saliera de ahí. No, es un espíritu ya. Claro, Jesús es el único que en cuerpo y alma resucita. Sin embargo, por su condición divina, puede atravesar las paredes, lo que sea, y aparecerse donde Él quiere en el momento que desee. Y entonces llega con los apóstoles y que les dice primero, la paz esté con ustedes, mi la paz les doy. O sea, el shalom, que era la clásica presentación entre los judíos, se transforma a la paz esté con ustedes. Mismo que hasta nuestros días nosotros recitamos en las liturgias. ¿Qué pasa cuando dice el Padre? La paz esté con ustedes y tú y con tu espíritu. Y luego daos fraternalmente la paz. ¿Y qué haces con todos los que tienes a tu alrededor? Les das la paz. Es uno de los ingredientes preponderantes que Dios nos legó, nos dejó. Y en esa aparición dice, y después Jesús sopló sobre de ellos, sobre los apóstoles, para que se les abriera la inteligencia. El soplo es otro de los ingredientes del Espíritu Santo. Entonces, Jesús, Cristo, como Dios Hijo, sopla sobre sus apóstoles dándoles más Espíritu Santo y les promete que van a recibir más Espíritu Santo de parte de Dios Padre por petición de Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo va a venir en Pentecostés para abrirles la inteligencia, dotarlos de muchos carismas y prepararlos a la gran misión que Jesús en vida les encomendó, de ir hasta los confines de la tierra y hacer a todos hijos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, todo esto nos sirvió la clase de hoy para entender un poco más acerca de el proceso gradual de conocimiento sobre el Espíritu Santo, que culmina con la presentación que Jesús nos da abierta y claramente de Dios Espíritu Santo. Y que el propio Jesús nos dice que va a ser Él el que va a permanecer entre nosotros, el que va a enseñarnos todas las enseñanzas que Jesús nos dio y que va a permanecer hasta el final de nuestros tiempos. Entonces ya tenemos un poquito más de claridad acerca de la importancia del nombre, del lugar, de la misión, de la función del Espíritu Santo y de identificar con más claridad su nombre. En el próximo lunes, que es el último clase antes de Pentecostés, acabaremos de reafirmar otros conceptos relacionados con el Espíritu Santo, uniéndolo con la misión de Jesús en momentos claves. Va a estar muy interesante esa clase, te pido que la escuches, porque ya después de que pasemos este próximo lunes, vamos a entender y a disfrutar mucho el domingo de Pentecostés, nuestra gran fiesta del nacimiento de la iglesia. Bueno, pues por hoy le agradecemos a Jesús y al Espíritu Santo que hayan permanecido entre nosotros para ayudarnos a entender un poco más acerca de la divinidad, acerca de la palabra, acerca de su misión, y le pedimos que nos ayude a todos a entender mejor todo lo que nos falta por aprender para vivir Pentecostés
al 100%. Te agradezco tu presencia, te deseo una buena semana y si Dios lo permite, nos veremos aquí el próximo lunes. Y voy a hacer el intento por poner mi canción de cierre. Que tengas buena noche.